La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a la clausura del año académico 2021. Con todo respeto, les solicitamos mantener apagado el audio de sus dispositivos para no interrumpir el programa establecido. Escucharemos al doctor Aristides Baltodano Agüero, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, con las palabras de bienvenida. Doctor, su micrófono, por favor. Me silenciaste. Muy buenas noches a todos los miembros de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, de todas nuestras académicas. Muy buenas noches, bienvenido el doctor Álvaro de Colombia. Tenemos invitados desde Bolivia, que nos acompañan esta noche. A todos, bienvenidos. Esta es la última conferencia, la última actividad oficial del año académico que concluye ahora en diciembre, este mes. De nuevo en la virtualidad por razones ya conocidas. Aunque nos hemos venido acostumbrando a la virtualidad, yo añoro las actividades presenciales y sé muy bien que ustedes también. Esta noche es una actividad de lujo como todas. Tenemos una actividad, un invitado conferencista de nombre desde Bogotá, Colombia, que ya verán ustedes lo agradable de su conferencia. No quiero retrasar más la actividad de esta noche, así que sigamos adelante con el programa. Muchas gracias. Les invitamos a ponerse de pie y con todo respeto cantar el himno nacional de Costa Rica. Seguidamente, como acto cultural, observaremos el video Costa Rica Elevated, realizado por Neftali, el cual muestra en pocos minutos un viaje impresionante por Costa Rica. Este material fue tomado de YouTube. Esperamos lo disfruten.
When I was a kid, I used to stare out the car window and pretend that I was flying. There was no car, no road, just me darting in and out of the trees, over the hills, over the streams. Let's just stare out the window for a while. Le Para mí concedo es un honor. la palabra al doctor Aristides Bartolomé Romero, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, quien presentará al orador de esta noche. Para mí es un gran honor presentarles a ustedes al doctor Álvaro Rodríguez Gama. El doctor Rodríguez Gama es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia con posgrado en psiquiatría. Además es profesor de la Universidad Nacional de Colombia desde 1978. Entre los cargos que ha desempeñado en su natal Colombia se destacan la psiquiatría forense en 1978 en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, jefe de la sección de psiquiatría en la Universidad Nacional de 1980 a 1985, director de los posgrados médico-quirúrgicos de la Facultad de Medicina entre los años 1986 y 1993,
asesor de la Dirección Nacional de Admisiones de la Universidad Nacional de Colombia de 1987 a 2010, coordinador del Comité de Vocabulario Técnico de la Academia Nacional de Medicina desde marzo del 2006 a la fecha. También es integrante del Comité de Salud Mental y del Comité de la Biblioteca de la Academia Nacional de Medicina. Además, forma parte del Comité de Vocabulario de la Academia de la Lengua, también en Colombia. El doctor Rodríguez Gama es miembro de la Junta Directiva de la Academia Colombiana de la Lengua desde marzo de 2018 hasta la fecha. Y además de médico es lexicógrafo, es autor del más completo diccionario médico en línea auspiciado por la Academia Nacional de Medicina de Colombia y editor, autor o coautor principal de numerosos libros de medicina, lingüística y literatura. Asimismo, ha recibido una serie de distinciones y reconocimientos por su destacada labor, constituyéndose en miembro de varias reconocidas organizaciones relativas a su profesión. Actualmente, el doctor Álvaro Rodríguez Gama es el secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Academias de Medicina de Latinoamérica y de España y Portugal, ALANAM, desde noviembre del 2017 a la fecha. Como ustedes ven, un currículum impresionante, ¿ya?, que tiene el doctor Rodríguez Gama. Y esta noche, como parte del cierre del año académico, tenemos el gran honor de contar con la participación del doctor Rodríguez Gama, quien desde Colombia nos disertará sobre los premios Nobel en Medicina. Doctor Rodríguez, le concedo la palabra a usted. Y bienvenido a esta Costa Rica, aunque sea virtualmente. Le debemos una invitación formal. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestro Aristides Gontoval. Para mí es un gran honor y un gusto especial poder estar con ustedes. Guardo un grato recuerdo de Costa Rica cuando mi padre fue diplomático durante varios años allí. Él, Agustín Rodríguez Garavito, tuvo siempre un gran aprecio, amor y respeto por todas estas tierras tan hermosas y por su cultura. Voy a hablarles hoy sobre algunos aspectos de la medicina moderna y especialmente voy a centrarme en lo que tiene que ver con los premios Nobel de Medicina. Presento pues un respetuoso saludo a la Junta Directiva y a los asistentes a esta reunión. Buscaré ceñirme al tiempo que me ha sido asignado. Y voy entonces a compartir la pantalla y ustedes me dirán si ya está visible para todos. Está muy bien, doctor. Bien, muchas gracias. Uno de los aspectos importantes del mundo moderno es esa aceleración exponencial logarítmica del conocimiento, de las ciencias y de la tecnología. Realmente estamos prácticamente ante una nueva civilización. Pero en medicina, gran parte de los cambios que se han producido han sido abanderados por los premios Nobel de Fisiología y Medicina. Debo decir que en estos días tuve el privilegio de escuchar la conferencia del maestro Oscar Porras, de la cual aprendí mucho, y ahora quiero hablarles de algunos aspectos generales de los premios Nobel. Una brevísima reseña de Alfred Nobel, que sé que todos le conocemos, y quien fue el benefactor y creador de los principales premios de la ciencia. Hay muchísimos premios en todas partes, pero de este nivel, de esta magnitud, de esta expectativa que generan, no hay ninguno. Son los premios que resaltan por su importancia en todo el mundo científico, también en la literatura y la paz. Alfred Nobel, pues, sabemos, fue un químico, fue un hombre visionario, fue un hombre muy millonario por demás. Fue quien prácticamente inventó la dinamita, lo hizo con fines de exploraciones mineras y geológicas, sin saber que la dinamita podría ser utilizada para fines bélicos, como rápidamente lo fue.
y que además causó muchísimos accidentes. Uno de ellos falleció su hermano Emil, y al parecer eso lo marcó mucho con el deseo de dejar un legado cultural, científico y un estímulo para que los investigadores científicos de todo el mundo fuesen premiados por sus aportes, conocimientos, investigaciones e innovaciones. Este testamento, que es el testamento más famoso del mundo, fue hecho en París el 27 de noviembre de 1895 y creó pues, los premios de fisiología o medicina, pero también el de física, química, el de literatura y el de la paz. Posteriormente se añadió el de economía. A los galardonados se les da pues una medalla de oro, oro de 23 quilates, en los cuales hay leyendas en las que se resalta lo benéfico de sus aportes para la humanidad. Se les da también pues un diploma. La ceremonia de premiación, que no se pudo realizar el año pasado por las dificultades de la pandemia, que este año posiblemente ahora el 12 de diciembre sea semipresencial, de todas maneras ha sido una ceremonia fastuosa, superior a lo que conocemos nosotros de premios Grammy o premios Oscar, son de una notoriedad en el mundo extraordinaria. Los premios Nobel son 956 en medicina, van 224 galardonados, de ellos 12 mujeres, en química 188, entre ellos 7 mujeres, en física 219 galardonados, entre ellos 4 mujeres, en economía 86 galardonados y entre ellos 2 mujeres, en literatura 119 galardonados, ya van 16 mujeres, y en la paz 135, de las cuales 17 son mujeres. Como sabemos, los premios Nobel de medicina los adjudica el Instituto Karolinska, reconocido como una entidad notable en posgrado, especialmente en las áreas de bioquímica, neurofisiología e investigación celular. ¿Quiénes pueden proponer candidatos para premios Nobel? Pues nadie puede autoproclamarse, pero en general se reciben referencias motivadas de catedráticos de Karolinska, de la Real Academia Sueca de la Ciencia, facultades de los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, otras facultades de medicina que se van rotando. A 6 facultades se les pide anualmente entonces que envíen sus candidatos, y otros científicos, pero especialmente quienes ya han sido premios Nobel, pueden candidatizar a las personas para estos galardones. Las nacionalidades nos muestran, lógicamente, dónde se concentra pues, la investigación, dónde están los mejores respaldos, dónde están los mejores laboratorios, dónde cuentan con la mejor tecnología. Y entre Estados Unidos y Europa se llevan una porción muy grande. Otros países de todas maneras han tenido una serie de premios Nobel, y para cualquier país es un orgullo llegar a tener un representante de estas calidades. En total, 34 países hasta ahora han tenido una persona premiada. Las profesiones de los premios Nobel de medicina, cuando estuve estudiando a estos científicos, yo pensé que todos, inicialmente creía que todos eran médicos, pero no, solo una porción de ellos son médicos, porque hay mucho bioquímico, biólogo, fisiólogo, farmacólogo, químico, zoólogo, físico, hasta psicólogo, biofísico, un ingeniero y una persona de veterinaria. Y esto muestra naturalmente la situación interdisciplinar de la medicina. De hecho, el problema epistemológico que tenemos en el mundo es la superfragmentación del conocimiento, pero cuando se trabaja en conjunto con otras áreas, los resultados son muy buenos. Muestro algunos aspectos importantes de la personalidad de estos personajes. He tenido la oportunidad de conocer a varios de ellos. Los Nobel tienen uno piensa que son genios, pues por supuesto que son muy inteligentes, pero más que eso lo que tienen es una gran capacidad de trabajo.
Es impresionante la dedicación que tienen a sus labores. Otra cosa, ellos hacen muchas observaciones sencillas y diseñan métodos para verificar lo afirmado. Y un postulado de la ciencia. Dudan de todo, incluso de los dogmas. Ellos pasan a pregunta las afirmaciones. Cuando Stanley Prusiner, pasó a pregunta una afirmación que era inmodificable. ¿Quién causa las infecciones? Pues los microorganismos. Todo el mundo respondió no. Él lo pasó a pregunta. Las infecciones son causadas por los microorganismos y con un planteamiento de eso descubrió proteínas infecciosas, los reconocidos priones. Es decir, la esencia de la ciencia es el cambio. Los dogmas existen, pero transitoriamente. Otra cosa que los caracteriza es que publican muchos trabajos y lo hacen con un sentido muy interesante. Tal vez los profesionales de muchas áreas, somos muy dados a creer que lo que decimos es muy exacto, pero al publicar obtienen mucha retroalimentación y obtienen muchas críticas, algunas duras, pero muchas que les sirven para avanzar en sus labores. La personalidad de ellos, y también ha sido característico en el mundo, que los investigadores algunos son un poco taciturnos, pero cuando uno los conoce, lo que más le asombra es que son seres humanos supremamente sencillos. No andan con arrogancias en general y eso impacta mucho. Y una cosa fundamental para la ciencia y para todas las personas. Pues los errores son parte de la vida, son parte del conocimiento, son parte del progreso de la ciencia. De hecho, tenemos el ensayo y error como uno de los paradigmas para funcionar en estas áreas. Y reconocer que uno no sabe, a veces puede ser un poco doloroso, molesto, pero eso les ayuda muchísimo al progreso de sus ideas y sus conocimientos. Bien, quiero mostrar cómo era el panorama mundial en el año 1900. Y lo hago porque los premios Nobel de Medicina se conceden desde 1901. Y gran parte de lo que pasaba en esa época ha sido modificado gracias a las acciones de estas personas, las acciones relevantes de estos científicos. En esa época era una población de 1.650 millones, el promedio ya era bajísimo, bajísimo, 34 años, había muy pocas vacunas. La desnutrición infantil pues se llevaba proporciones ingentes. Había una característica mundial, el promedio de hijos por mujer era 10. Bueno, por lo tanto, casi que en consecuencia el acceso de la mujer a la educación superior era muy bajo. Por otra parte, el cubrimiento del agua potable mínimo, la tecnología muy escasa, sencillamente en esa época no había antibióticos. Pero veamos cómo cambió todo esto. Y para ello, pongo las cifras del 2019. La población ha crecido. El promedio de vida, ustedes saben que es diferente promedio a esperanza de vida. Porque el promedio de vida ha crecido muchísimo. La esperanza de vida, por supuesto, solo que la esperanza de vida es solo para una fracción de la población la que tiene las mejores condiciones. Las vacunas, bueno, ahora el tema de las vacunas ha tomado una trascendencia que todos conocemos y ya lo que vienen son vacunas contra muchísimas enfermedades, puesto que se ha desarrollado una tecnología y un conocimiento extraordinario que no solamente para el coronavirus, sino para otras patologías en poco tiempo da resultados. La mujer tiene mucho acceso a la educación superior en muchas partes, hay mucha científica en el mundo. El promedio de hijos por mujer ha disminuido. Si ustedes hablan con hijos, sobrinos, verán que ya no tienen tanto interés en tener muchos hijos. El cubrimiento del agua potable ya ha aumentado, la desnutrición infantil ha disminuido. La tecnología, ni digamos, la tecnología está cambiando el mundo, la medicina, la civilización, las costumbres, la comunicación. Antibióticos hay más de 15.000. Ahora, ¿qué es lo que enfrentan los médicos? Pues la mortalidad, la morbimortalidad. Las enfermedades son muchas, como bien conocemos. El CIE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades décima de la Organización Mundial de la Salud, contempla en sus 22 capítulos 2.042 enfermedades. Pero algunas son las que resaltan por su impacto y letalidad. A propósito del CIE-10, se fenece este mes y aparece a partir del 1 de enero el CIE-11,
y el CIE 10 estuvo 23 años, seguramente el CIE 11 va a estar también entonces como referente durante varias décadas. Aquí están las principales causas de muerte en el mundo: enfermedades cardiovasculares, las infecciones de vías respiratorias inferiores, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las enfermedades diarreicas, la diabetes mellitus, una sola enfermedad tan absolutamente impactante, tuberculosis sobre todo, sabemos bien, en áreas marginales del mundo, cánceres a granel, accidentes de tráfico con la aparición de tanto tránsito, el VIH que sigue llevando una inmensa cantidad de personas, ya lleva más de 30 millones de muertos el VIH, pero se espera que con todo el avance de las vacunas en esta época surja también una vacuna contra esa enfermedad. La prematuridad, que no debería causar mortalidad, sin embargo, ahí está presente. La malaria sigue todavía llevando a mucha gente, y el suicidio, que es la causa número 12, muere casi 1 millón de personas, se suicidan al año por diferentes fracasos. No tengo datos exactos de Costa Rica. Entiendo que cada día en Costa Rica mueren 61 personas y que 2/3 partes de ellas, de las que mueren, son por enfermedades cardiovasculares y por neoplasias. La pandemia del coronavirus, pues ya va a 5 millones de muertos en el mundo. En Colombia ya llevamos 150.000 muertos, tenemos 4.900.000 casos confirmados. Y entiendo que en Costa Rica ya van 7.305 personas muertas y 567.000 casos confirmados. Pues bien, también entonces varios de los que van a ser premios Nobel en los próximos años son los que han enfrentado esta pandemia. Las áreas médicas que han sido galardonadas principalmente son neurociencias, inmunología, genética, citología y bioquímica. Voy a hablar brevemente de las mujeres galardonadas, que son 12, y los hispanoamericanos ganadores, que son 6. Entre las mujeres galardonadas, pues la primera fue Teresa Cori, que con su esposo Ferdinand Cori estableció lo que se llama el ciclo de Cori. Ella trabajó, como sabemos, sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, la salida del glucógeno de la sangre, desde el hígado, la transformación en glucosa, la llegada a los músculos, la transformación en ácido láctico, la reversibilidad de ese proceso, pero también la generación de la energía del movimiento durante él. Ese fue un gran aporte para el conocimiento de fisiología y patología. Rosalind Yalow, entonces, una física, ella le dijo a los médicos: ustedes no conocen las cantidades, por ejemplo, de las hormonas. Tienen acciones notables, sobre todo el metabolismo, pero son muy desconocidas en su peso. Ella se dedicó, a través de una serie de experimentos de tinción radioactiva, a ubicarlas. Por ejemplo, el ACTH, que tiene tantas funciones, eso es, apenas existe en picogramos. Fue un gran aporte, simplemente de conceptos matemáticos, y hoy en día todos los parámetros biológicos y médicos pues tienen referentes matemáticos muy exactos. Bárbara Van Clinton descubre los transposones y con eso da un gran avance a la genética y la comprensión de la diversidad del mundo, cómo los genes se van de un lado para otro y cómo las mutaciones explican mucho de la diversidad de los seres humanos y de la naturaleza. Rita Levi Montalcini, pues entonces ella trabajó sobre los factores de crecimiento neuronal, pero es muy reconocida como una de las principales mujeres feministas del mundo. Una persona muy notable. A los 103 años de edad daba teleconferencias con mucha lucidez. Gertrude Elion, esta farmacóloga es de unos, yo creo que cambió todo el mundo de la farmacología. Ella dijo: las cosas no pueden descubrirse en farmacología por la técnica del escopetazo, vamos a ver qué sirve y qué no sirve. Lo lógico es cultivar células sanas y cultivar células enfermas, y buscar fármacos que actúen sobre las células enfermas. Esta persona descubrió la 6-mercaptopurina, por ejemplo. Una persona que creo que hay que reconocer que transformó la farmacología en algo lógico, una racionalidad farmacéutica que hoy en día
impera en todas partes. Cristina Borner entonces descubre el desarrollo. Ella decía, algo tiene que controlar, sabemos cómo es eso, sabemos los procesos de meiosis, mitosis, de mórula, blástula, pero ¿quién controla eso? Tiene que haber proteínas que estén al comando de esas diferenciaciones, y ella encontró cómo era ese proceso. Linda Book, pues hoy en día sabemos que hay 4.000 receptores odorantes, y ella estudió pues el sistema olfativo, y hoy en día todo lo que conocemos de este órgano de los sentidos se debe principalmente a sus aportes. François, ella descubrió el virus del VIH, lo hizo con Luc Montagnier, es una de las personas que más se recuerda en estas épocas de pandemias y de infecciones. Descubrir un virus, hoy en día, como todo, las cosas nos parecen sencillas, pero como siempre, después de que alguien ha enfrentado el aspecto difícil, después de que alguien ha vuelto sencillo lo difícil, entonces todos decimos, ah, pues lógico, sí, pero en su momento son estas personas las que van aclarando el sendero del conocimiento. Carol Brady y Elizabeth Blackwood. Estas personas, la humanidad gastó mucho tiempo descubriendo descubriendo en la imaginación, pues, el elixir de la eterna juventud. Yo tengo la impresión de que estas señoras sí lo descubrieron. Elizabeth Blackwood fue la maestra de Carol Brady. Descubrieron lo que sabemos, en el extremo del cromosoma está el telómero, pero eso determina la duración del cromosoma, la duración finalmente de las células, de la biología, del organismo, de los seres. Y lo que descubrieron es cómo hacer para que no se encoja, digamos, el cromosoma, para que el telómero esté en condiciones abundantes. Y esto sí va a llevar y está llevando a los planteamientos de los genetistas modernos de la posibilidad de la longevidad. La medicina nunca quiso meterse así demasiado con la longevidad, pero recientemente ustedes vieron que apareció el libro de Cordeiro llamado La muerte de la muerte, la cual explica hasta dónde vamos a llegar y cómo va a cambiar el mundo si nos llenamos de personas muy, muy longevas. May Moser, con su esposo Edward Moser, descubre las células que constituyen un sistema de posicionamiento del cerebro. YouTube, la famosa YouTube, no lo que decimos nosotros hoy en día en las redes sociales, sino vamos a China, que descubre entonces cómo hay terapias contra la malaria que pueden derivarse de conocimientos milenarios. Entonces descubre una serie de sustancias que prácticamente son casi curativas de semejante situación que, como veíamos, causa más de 1.100.000 muertos en el año. Los galardonados hispanoamericanos son 6. Pues Santiago Ramón y Cajal, ni más ni menos que trabajó en la estructura del sistema nervioso en el descubrimiento de la neurona. Bernard Hussein descubre pues el rol de las hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis en el metabolismo del azúcar. Este fue un gran personaje, un paradigma en argentino que escribió una fisiología, la fisiología de Hussein, que para muchos países durante varias décadas fue el libro de texto sobre fisiología. Severo Ochoa de Albornoz, de España, dicen que este señor, ni más ni menos que descubrió en laboratorio, sintetizó en laboratorio el ARN y el ADN, es decir, la primera persona que sintetizó la vida en un laboratorio. Todo esto abren el espacio, el campo, están en la vanguardia de la ciencia. Después de ellos, pues ya se desarrollan miles y miles de conocimientos. Peter Midauer trabajó mucho sobre trasplantes, encontró cómo si el donante y el receptor tienen una familiaridad genética, el rechazo al trasplante es mucho menor.
Baruch Benacerraf, el venezolano, descubrió el sistema HLA, en el cual pues hay estructuras que se determinadas genéticamente en la superficie celular, pero que van a regular muchas reacciones inmunológicas. Y hoy en día, pues todos los microbiólogos están estudiando en detalle sus teorías. César Milstein, ni más ni menos que descubrió la posibilidad de utilizar células cancerosas, que por sí son bastante duraderas, casi que inmortales, para la producción de inmunoglobulinas, concepto completamente novedoso en la ciencia. Bien, otra área sobre la cual han existido algunas premiaciones tiene que ver con la tecnología. Hoy en día la tecnología son miles y miles de aparatos. Pero estos tuvieron un impacto muy interesante porque fueron iniciadores, por ejemplo, lo que hizo William Intovic, premió por descubrir el mecanismo del electrocardiograma con unas investigaciones absolutamente inverosímiles en unas condiciones súper ultra precarias y sin embargo fue capaz de registrar las ondas eléctricas producidas en la contracción del corazón. Esto es increíble lo que hizo este señor, sobre todo porque no tenía tecnología, él la creó. De estos especialmente Folman, ¿qué más impulsó? El cateterismo cardíaco. Se recuerda que como nadie en su hospital quería dejarse aplicar una sonda urológica, colocarla en región antecubital derecha y llevarla al ventrículo derecho, él mismo se la aplicó. Es decir, personas absolutamente convencidas de lo que están pensando, de lo que hay que hacer. Hoy día la hemodinamia, pues, ya es algo ultra sofisticado, pero por estas personas comenzó. Y otro aparato que ha sido premiado, pues el que tiene que ver con el desarrollo, con la tomografía axial computarizada, de Cormack y Hounsfield, físico y matemático respectivamente, que desarrollaron todos estos conocimientos. Ya la tomografía axial se aplica a todo, a los vegetales, a las rocas, a la exploración espacial. Pero estos las desarrollaron para la exploración biológica, con el éxito que conocemos. Y otro gran aparato de la tecnología, los resonadores, los aparatos de resonancia magnética nuclear. Rutherford y Mansfield. Entonces encontraron la tecnología, generar vibraciones de todos los átomos del organismo, especialmente de hidrógeno. Como el hidrógeno es parte del agua, está en todas partes. Y poner a vibrar esos átomos, y todo lo que vibra genera ondas, y todo lo que genera ondas se puede registrar. Y hoy en día tenemos unas imágenes hermosísimas. Otro antecedente en relación con esto fue rayos X de Röntgen, solo que Röntgen fue premio Nobel, pero de física. Fue el primer premio Nobel de física en 1901, por el descubrimiento de los rayos X. Pero todo esto tiene de fondo un avance extraordinario de la ciencia. Es no tener que disecar, abrir a las personas para saber qué está ocurriendo dentro de su organismo. Hoy en día, por supuesto, nos parece cosas sencillas, pero repito, se volvieron sencillas gracias a todos estos investigadores e innovadores. Y entonces, la tecnología cada vez es más exacta, extraordinaria, asombrosa. Todos los días se están descubriendo nuevas herramientas tecnológicas. Esto es verdaderamente increíble. Por supuesto, muchas de estas llevan siglos en la humanidad, pero el perfeccionamiento de las últimas décadas es asombroso. Las vacunas están desde 1796 y ahora pues, voy a decir que están en la orden del día, pero cada aparato de estos fue facilitando la comprensión, tanto para los médicos como para los investigadores, y lo que se ha desarrollado en tecnología es extraordinario, absolutamente extraordinario. Comparemos con la tecnología que teníamos las personas que llevamos ya varias décadas en la medicina. Tensiómetro, fonendoscopio, termómetro, martillo de reflejo, bajalengua, no teníamos casi nada, ni siquiera aparatos de órganos de sentido, versus lo que está ocurriendo hoy en día. Pues parte de ese impulso a la tecnología también entonces se debe
a los premios Nobel de las diferentes áreas. Se dice, por ejemplo, que el invento del microscopio fue el invento más importante de la biología, el que más cambió la biología. Y ahora estamos hablando ya de cosas muy sofisticadas y de las apps, de las applications, que la medicina, en sus dos componentes epistemológicos, diagnóstico y tratamiento. Pues el diagnóstico, doctores, ustedes saben que cada día está más en manos de las máquinas que de los médicos y con mucha mayor eficacia, acierto, exactitud. Tenemos que reconocer que los que estuvimos en inspección, palpación, auscultación, percusión, eso ya está en vías de modificación. La genética tan importante, pues igualmente ha aportado mucho la gente que descubrió el papel de los cromosomas, las personas que mostraron cómo las mutaciones podían ser causadas por los rayos X. Aquí los más famosos de los premios Nobel, Watson, Crick y Wilkins, sobre todo Watson y Crick, descubren la estructura del ADN, pues ha discutido mucho que lo hicieron sin darle crédito a Rosalind Franklin, pero de todas maneras, este sí fue el invento del descubrimiento del siglo XX. A raíz de esto, pues, pensamos de manera totalmente diferente hoy en día sobre los fenómenos biológicos genéticos. Estos descubrieron enzimas de restricción y dieron la posibilidad entonces de generar una inmensa cantidad de cambios, de modificaciones. Dicen que ahora los científicos están jugando a ser dioses, pero es a través de entrar a cambiar los genomas, los diferentes genomas. Bueno, estos descubrieron que gran parte del genoma no es activa, no codifica, pero hoy en día se investiga que eso tiene mucho de restos ancestrales y que sí tiene labores dentro del organismo. Estudiaron esto de la muerte celular programada, la apoptosis, que también es otro de los elementos que hoy en día han entrado a controlar los científicos para aumentar la longevidad. Esto fue de Brenner, Orwitz y John Edwards. Estos personajes, más o menos que descubrieron la posibilidad de tener células pluripotenciales no sacadas de embriones, ni siquiera sacadas del cordón umbilical, sino sacadas de células adultas de la persona, de células epiteliales intestinales, y con eso se facilitó, ya no había reparos éticos, con eso se facilitó toda la investigación. Hoy en día sabemos que hay muchos bancos de órganos en muchas partes del mundo. La genética es muy importante, cada vez más importante, nos explica la arquitectura de todas las especies. La ingeniería genética pues está en la vanguardia de la ciencia. También nos muestra la historia de la humanidad, la evolución, por ejemplo, y la concordancia genética de muchas especies, a pesar de que eso pueda ser un poco molesto para el narcisismo del ser humano, saber que está tan emparentado con el resto de las especies. Y también, entonces, actúa sobre el futuro de la humanidad en el sentido de cambiar todos los parámetros de duración de la vida. También se le han dado premios Nobel a personas que han descubierto medicamentos y a los que han trabajado sobre inmunología y sobre el cáncer. Y son muchos los que han trabajado en esto. Robert Koch, sabemos que estableció el descubrimiento de la causa de la tuberculosis y nos alejamos de las ideas mágicas, etéreas sobre las causas de las enfermedades y nos metimos a ver los microorganismos que son realmente los causantes de tanto daño, como sabemos. Se han investigado las infecciones causadas por protozoos, muchas de las cosas que han aparecido en el mundo. Estos descubrieron una cosa importantísima. Personas plantearon, mire, la teoría es que si los jugos gástricos se aumentan, entonces se aumentan también las gastritis y se aumentan pues las hemorragias y hasta aparece el cáncer.
Pero ellos dijeron, si fuera por eso todo el mundo tendría gastritis, ahí tiene que haber un bicho. Les dijeron, eso no es posible, en el pH ácido del estómago no es posible que haya ningún bicho. Marshall, que era el joven, decidió tomarse un cultivo de Helicobacter pylori con testigos. Primero se hizo una endoscopia para mostrar que tenía la mucosa gástrica sana. Luego se toma el cultivo y claro, a los pocos días estaba prácticamente con una gastritis hemorrágica, pero tuvieron que reconocerle que la teoría estaba acertada. Otro que ofreció su propia vida y organismo para la exploración del progreso de la ciencia. Harald Saxen descubre los virus del papiloma humano causante del cáncer cervical. Cuando él estuvo aquí en Colombia, ha dicho que él piensa que el 25% de los cánceres son causados por acciones nocivas de virus, especialmente. François Barré-Sinosa descubrió con los montañeros el virus del VIH. Paul Ehrlich trabajó sobre la inmunidad y el Salparsan, las famosas balas mágicas, el primer medicamento operativo. Estos descubren otra cosa muy interesante. Veíamos que la diabetes mellitus es supremamente frecuente y es una de las grandes causas de muerte y de movilidad en el mundo. Pues ellos simplemente sintetizaron la insulina, cambiando entonces el rumbo de la enfermedad, donde unos impactos increíbles, llevamos para un siglo lo que estos personajes encontraron y es totalmente distinto el destino de las personas diabéticas actuales. Este personaje tuvo, ya era Paul Dogmack, descubre el Prontosil, que sencillamente era un colorante. Encuentra que es bacteriostático, encuentra que actúa sobre la estreptomicina, actúa sobre el estreptococo. Y le ocurre una cosa muy especial. La hija de él de 7 años sufre una infección por estreptococo en un brazo, le van a amputar el brazo, le dice, no, déjenme experimentar primero con esto porque yo no voy a dejar que pase eso, y evidentemente curó a la hija. Eso tuvo un impacto mediático increíble. Otros descubrieron vitaminas, también por eso fueron galardonados, Peter Dan y Doisy. ¿Y qué decir de Fleming? Pues todo el mundo sabe cómo fue el experimento, pero esta persona no se sabe a cuántos seres humanos le salvó la vida. Y prácticamente generaciones enteras, uno le pregunta a alguna persona, ¿a ti te han aplicado penicilina? Y dice, no, a mí nunca me la aplicaron. Pero habla uno con la mamá de esa persona y dice, por supuesto, cuando tenía 2 o 3 años le dio una faringoamigdalitis terrible y se la curamos con penicilina. Boris Chain y Walter Florey permitieron la industrialización de ella. Pero una persona que le salva la vida a millones de personas, ese es el nivel de los premios Nobel. Waldman descubre la estreptomicina, primer antibiótico efectivo contra la tuberculosis, pero también la acromicina y la neomicina. Florey actúa sobre respuestas múltiples del organismo a las infecciones y a la presencia de antígenos. Estos, como es conocido, encuentran acciones del óxido nítrico que sirven para tratar disfunciones eréctiles. Ellos estaban buscando, por el contrario, vasodilatadores coronarios. Muchas veces en la ciencia está la serendipia, se busca una cosa y se encuentra otra, pero también útil. En inmunología hay muchísimos galardonados. De hecho, el primero, terapia con suero, especialmente contra la histeria, fue lo que hizo Behring y Mackinock. Encontró la fagocitosis, uno de los grandes elementos defensivos del ser humano. Robert Richer trabajó sobre anafilaxia, también una de las reacciones catastróficas que hay en el organismo. Bordet, en honor a él existe la Bordetella pertussis. Estuvo trabajando intensamente en estos aspectos. Más Taylor, que le ha permitido el turismo a los seres humanos, porque él fue el que descubre la vacuna contra la fiebre amarilla, que hoy en día es requisito, se volvió requisito para viajar a muchas áreas tropicales.
Menciono también a Karl Steiner porque él, como sabemos, estableció los grupos sanguíneos y permitió las transfusiones. Hoy en día se hace una transfusión sanguínea cada segundo en el mundo y muchas de ellas son totalmente salvadoras. Donald Thomas y Joseph Edward Murray trabajaron entonces en lo que es hoy en día una de las grandes acciones humanas, los trasplantes. Estos hicieron trasplantes, fueron precursores de trasplantes de riñón, pero lo que han hecho es finalmente abrir la compuerta. Hoy en día se trasplanta todo. Lo único que no ha trasplantado es cabeza, pero el cirujano italiano Cannavali, que está en China, ya tiene fecha para hacer un trasplante de cabeza, que donde eso le llegue a funcionar, la medicina va a ser otra a partir de ese momento. Pero estas personas abren la compuerta y hay trasplante de todo, de hígado, de páncreas, de intestino. Estos trabajaron en inmunidad innata, lo pongo porque Steinman especialmente trabajó en la inmunidad adaptativa con mucho éxito, pero le ocurrió una cosa muy curiosa. Los premios Nobel se anuncian en medicina en la primera semana de octubre y él se murió un 30 de septiembre. Por 48 horas no alcanzó a saber que era premio Nobel. Estos premios Nobel, a propósito, son muy codiciados por todos los médicos del mundo. Me parece que son un estímulo sano, normal, para muchos estudiantes de medicina que aspira a llegar muy lejos. Y aquí pues ocurrió ese desastre. Investigaciones sobre el cáncer. Lo que hizo Phoebe Herzog, él descubre la Espirochtera carcinoma. El señor además tenía muchos conocimientos de zoología y tenía el deseo, el gusto, la afición de hacerle autopsias a los ratones. Comenzó a encontrar que los ratones tenían un pequeño nemátodo. Cuando lo tenían, el ratón además tenía cáncer gástrico. Y él dedujo, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese nemátodo, como él conocía esas áreas, no es propio de los ratones, es propio de las cucarachas. Pero lo que ocurre es que el ratón se come la cucaracha y de esa manera adquiere el nemátodo y ese a la vez le daña la mucosa y eso causa cáncer. No es exactamente así, pero sí fue uno de los primeros en plantear esta vía cancerígena de las infecciones. Lo mismo hizo Peyton Rusk, que simplemente encontraba que dentro de los tumores, sarcomas de pollos, simplemente los extractaba esos tejidos, los machacaba, los transformaba en fluidos y los inyectaba en pollitos mucho más pequeños, sanos, y le generaba tumores también a los pollitos. Dedujo pues que ahí hay una sustancia, no sabía cuál era, y eso también fue un aporte increíble de todos los conocimientos que tenemos sobre cáncer. El aporte de Brento para el tratamiento hormonal de enfermedad tan temible del cáncer de próstata, cambiando el medio hormonal masculino por medio hormonal femenino, y se consiguió una arma terapéutica muy útil frente a semejante enfermedad. Bueno, cada vez más se fueron aproximando a entender la acción tumorogénica de los virus. Estos descubrieron además una cosa terrible. No es solamente que caigan virus, sino que también muchas veces en las divisiones celulares normales se producen muchos errores que no son corregidos y esos pueden generar entonces oncogenes. Eso impactó mucho al mundo porque se planteó ni más ni menos que el ser humano es una bomba de tiempo que puede generar cáncer, ya que todo el tiempo las divisiones son numerosísimas, las divisiones celulares son numerosísimas en el organismo, como sabemos. Bueno, en neurología, pues están todos los descubrimientos de estos caballeros que además disputaban mucho entre sí. Charrington y Edgar Douglas Adrian encontraron las funciones de las neuronas.
De paso que a Edgar Douglas Adrian se le considera el precursor del electromiógrafo. Los impulsos nerviosos fueron estudiados entonces muy bien por Otto Lowe, que encontró la acetilcolina ni más ni menos, y por Halle Daley. Euler, por ejemplo, descubrió la norepinefrina. Y estudiaron el semejante prodigio, cómo son los neurotransmisores, cómo se almacenan, cómo se liberan. Estos ya hemos dicho que descubrieron cómo es el sistema de posicionamiento en el cerebro, cómo la persona se orienta aún con los ojos cerrados, cómo es esa ubicación espacial de los seres humanos, también un aporte interesantísimo. Los que han estudiado la conducta humana, pues entonces Wagner, que descubrió que los pacientes con demencia, pero que sufren malaria, con fiebres altísimas, los que se mejoran, en esa época no había antibióticos, los que se mejoraban de la crisis malárica, mejoraban también la demencia, que es un descubrimiento inverosímil. Nadie cree que la demencia se mejore, pero encontró que se podía mejorar a través de... Y entonces él se puso a inocular malaria a los dementes y le funcionó para muchísimos de ellos. Por lo menos atenuó el curso de la enfermedad, cosa que realmente, por ejemplo, no hacen otros medicamentos. En las demencias en general, la farmacología es muy poco lo que opera. Pavlov pues descubrió entonces los reflejos condicionados y él estudió el aparato digestivo y todos recuerdan el experimento con los perros y la salivación. Y Egas Moniz, muy discutido, él encontró, era neurocirujano, que sus pacientes al hacerle procedimientos neuroquirúrgicos cambiaban de personalidad y dijo, pues los psicóticos que tienen la personalidad tan alterada, hagámosles lobotomías y evidentemente se hicieron por decenas de miles en todo el mundo, algunas con éxito y otras causando daño a los pacientes. Bueno, Sperry descubrió la diferencia entre el hemisferio izquierdo, hemisferios del lado izquierdo y derecho, que todos conocemos, y Kandel está estudiando la traducción de señales del sistema nervioso en relación con la memoria. Todas estas personas metidas en el estudio de la caja negra con mucho éxito y con muchos descubrimientos. También hubo unos, que ustedes recuerdan, que estudiaron el comportamiento animal y se lo utilizaron como parámetro para estudiar el comportamiento humano. Eso al comienzo, en esa época, no estaba muy claro la similitud entre las especies y de que el ser humano es otra especie y que comparte códigos genéticos con muchísimas especies. Lo comparte tanto que incluso somos primos hermanos de las plantas, con quienes compartimos el 16% del ADN. El ser humano con su narcisismo nunca había visto esas posibilidades. Pero estos estudiaron cosas muy interesantes del comportamiento animal y aplicaron esos descubrimientos a los seres humanos. Los animales han sido claves para la investigación, todos lo sabemos. Conejillos de India finalmente, pero tienen características fabulosas para los investigadores. Muchos son fáciles de mantener, muchos son transparentes, muchos tienen una vida muy corta, varios son hermafroditas y por lo tanto se puede hacer todo tipo de investigación en ellos. Son muchísimas los hallazgos de la ciencia hechos por los premios animales. Voy a terminar mostrando los últimos galardonados para evidenciar por dónde va el conocimiento médico supermoderno. Lo de Robert Edwards es impresionante. Fertilización in vitro. Ya van, doctores, como ustedes saben, 10 millones de seres humanos que han nacido in vitro. 10 millones de seres humanos que no conocen su padre biológico, pero han recibido el semen fertilizador. Y esto también, pues, como son, digamos, espermatozoides y óvulos seleccionados, estos sí, afirman los genetistas, van a vivir mucho tiempo. De hecho, la mayor parte de los genetistas están diciendo que la gente que nace este año, 2021, son 80 millones de personas los que serán finalmente durante este año,
De ellos el 5%. Es decir, 4 millones de personas van a vivir más de 100 años, pero no en condiciones precarias, porque obviamente ¿quién quiere vivir en condiciones precarias una vejez? No, sino en una situación, digamos, de razonable de salud. Y en parte es por esta selección. Claro, se necesitan otras cosas. Una buena nutrición, un buen ambiente, una buena educación, sistemas de salud muy desarrollados, realización de actividades deportivas, muy importante. Pero ya está esa posibilidad, que es la que también tiene asombrado al mundo científico, porque si vamos a llenar de personas muy viejas, ¿qué va a pasar con el mundo? En el 2011 están estas personas que ya mencioné, el cual está Ralph Steinman, el que no pudo recibir el premio Nobel, trabajaron mucho sobre inmunología y las vacunas. Hoy en día todos los microbiólogos y todos los historiadores de pandemias andan esculcando, como decimos en este país, sobre todos los eventos vitales de cada uno de ellos. En 2012 estudian las personas cómo tener células pluripotenciales desde cualquier tipo de tejidos. Y como les decía, esto ha permitido aumentar la posibilidad de la generación de órganos. Y hay bancos de órganos. Y cada vez que uno asiste a conferencias donde le muestran a uno 500 corazones, uno dice, ¿esto qué es? Y entonces esto es el nuevo mundo. Bueno, Rodman, Scheckman y Sudorf estudiaron la maquinaria que regula el tráfico vesicular, un sistema de transporte esencial de la célula. La célula es un prodigio, la célula tiene miles y miles de partes, siendo tan pequeña, tiene una cantidad, y además tiene una dinámica, un movimiento inverosímil, sus vesículas van a toda velocidad de un lado para otro. Y ya con el microscopio electrónico es asombroso ver ese dinamismo intracelular. En 2014, entonces, los que estudiaron las células para el posicionamiento de los seres humanos, estudiaron las células cerebrales que tienen que ver con esto. YouTube tuvo que ver descubrimientos acerca de una nueva terapia contra la malaria, pero también entonces Campbell y Omura tuvieron que ver con hay enfermedades que sabemos que son causadas por lombrices parásitas, y más que todo en la orilla de los ríos, y más que todo a personas de mucha debilidad biológica por múltiples motivos, y generan unas elefantiasis absolutamente terribles. Estos encontraron la artemisina y la ivermectina, que a propósito también la han buscado utilizar para, como sabemos, para el coronavirus. El descubrimiento de Ochumi en el 2016 se relaciona con la autofagia. ¿Qué hace el organismo con sus desechos? Y eso funciona a un nivel de reciclaje increíblemente exacto. Todo lo que se puede aprovechar de una célula que ha muerto, se aprovecha. Y lo que hay que dejar de lado, se deja de lado. Esas personas trabajaron en el reloj biológico. Todo, cada hormona, cada sustancia, el ser humano en su conjunto. Una de las cosas que más afecta a los seres humanos es precisamente el día y la noche. Y la psicología del ser humano, que es tan distinta en el día y la noche, está basada pues en estos cambios controlados por relojes biológicos. Estos señores encontraron una cosa que todos sabemos impresionante, que también ha tomado muchísima fuerza. Allison y Hongo. Ellos dijeron, mire, lo que pasa es que el organismo tiene defensas muy escasas contra los cánceres. Pero ¿qué pasa si cultivamos? Por ejemplo, cultivemos leucocitos. Leucocitos T y leucocitos B, cultivamos de la propia persona y luego reimplantémoslos. Y han obtenido, como bien sabemos todos, unos avances extraordinarios. Estos se estudiaron a nivel celular, cómo es el ciclo del oxígeno y cómo una célula avisa y cómo una célula maneja el oxígeno. En el 2020, Hutton, Alter y Rice descubren el virus de la hepatitis C, otra de las
grandes enfermedades supremamente letales. Una vez destrozado el hígado, pues la posibilidad de recuperación es muy poca. Y Arden Patapoutian y David Julius, que creo que comentó el maestro Oscar Porra recientemente, pues descubrieron todos los receptores de temperatura y tacto, cómo se rige esa biología, esa fisiología, esa comunicación, esas variables tan importantes. Bueno, esto sí es una pequeña anécdota. Los grandes astrónomos del mundo resolvieron hacer una especie de homenaje a los científicos bautizando los cráteres de la Luna. La Luna que no tiene, todos sabemos cómo es la Luna. Está a 380.000 kilómetros de la Tierra, es 81 veces más pequeña que la Tierra, pero no tiene atmósfera y eso parece un tiro a la diana, porque cuanto meteoro asteroide llega ahí, causa un cráter. Y identificaron 1517 cráteres y les dieron los nombres de muchísimos de los premios Nobel de Medicina, también de los científicos antiguos, es decir, de los filósofos. O sea que hay un cráter Platón, hay un cráter Aristóteles, pero también hay un cráter Hipócrates, un cráter Galeno, un cráter Celsius, y muchos de los modernos han sido bautizados. Esto fue un homenaje de los astrónomos a los científicos, lo menciono simplemente como una pequeña anécdota desde el punto de vista de la ciencia. Utilizaron, solo científicos dijeron, no vamos a poner el nombre de políticos, no vamos a poner el nombre de deportistas, no vamos a poner el nombre de industriales, nosotros vamos a poner solo el nombre de sí, algunos astronautas, pero ya fallecidos. Entonces ahí es interesante como, por ejemplo, está el cráter Fleming, lo tienen pues muy bien fotografiado, y el cráter Hermes. Bueno, he escrito varios textos, como mencionó amablemente y generosamente el maestro Altodano, pues yo tengo una afición por la escritura. Ya he publicado 52 libros, de ellos 3 enciclopedias, y he publicado libros sobre todos los premios Nobel, no solo de medicina, sino de física, de química, de economía, de literatura. De la paz no, porque no me motivó el tema, porque ahí hay muchas controversias. Agradezco muchísimo la atención que ustedes han prestado a estas palabras, y con mucho gusto cualquier respuesta que yo pueda dar a alguna pregunta, entonces así lo haré. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Ha sido una conferencia impresionante. Se ve muy bien el conocimiento que usted tiene sobre este tema. Invito a los académicos y a las personas que nos acompañan, que si tienen algún comentario, quieren hacer alguna pregunta, este es el momento. Los que están en Facebook, por favor háganlas en Facebook y las diremos al doctor Rodríguez. Doctor Baltodano. Doctor Evans. Sí, muchas gracias. Bueno, felicitar indudablemente al doctor Álvaro Rodríguez Gama, eminentísima persona con una conferencia increíble, de una visión panorámica y valiosa de estos eminentes científicos. Nada más hacer, yo soy neurocirujano. Una pequeñísima aclaración. El doctor Egas Moniz no fue neurocirujano, fue neurólogo. Él no pudo ser neurocirujano porque tenía una artritis muy severa. Y entonces fue en 1927 el que inventó o se le ocurrió la primera arteriografía carotidia. Y era su asistente, un neurocirujano, Almeida Lima, el cual hacía los procedimientos. Lo bloquearon, fue nominado 3 veces para premio Nobel y lo bloquearon. Hasta el año 49, que hizo las lobectomías prefrontales por este neurocirujano Almeida Lima, le dieron el premio Nobel. Pero también una persona increíblemente eminente, neurólogo portugués. Gracias, doctora. Muchísimas gracias por esa precisión y esa aclaración, maestro.
¿Alguna otra pregunta o algún comentario? Perdón, yo en el año 2003, casualmente sobre esto, porque en Brasil más o menos hubo una cierta confusión, hice una publicación en la revista Neurosurgery sobre casualmente ese tema. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario? Buenas noches. Adelante. Hola, doctor Rodríguez. Soy la doctora Jiménez. Soy la oportunidad de vernos en 2 ocasiones, al mediodía con el diccionario. Claro que sí. Adelante, Judith. Banting y Best aparecen como, pero el Nobel lo gana Banting y MacLeod. En realidad tengo entendido, corrígeme, que MacLeod en realidad hizo fue prestar las instalaciones y Best era el alumno de Banting, el premio. Que tiene problemas de internet. No se oye bien, doctora. No alcanzo a escuchar bien. No escuchamos bien a la doctora Jiménez. Bueno, ni modo. Voy a intentarlo nuevamente, Aristides, a ver si... Adelante. Sí, pero se escucha, si no... Ahora sí. Estaba comentando que yo he tenido la oportunidad de ver al doctor en 2 ocasiones. Al mediodía tuvimos la reunión del diccionario, que fue muy grata también, y ahora usted nos regala esta conferencia. Mi inquietud era con respecto a insulina, que Banting y MacLeod son los que son premiados. Sin embargo, Best, que era y de hecho uno dice Banting y Best, uno no dice MacLeod, ni siquiera. De hecho, Banting comparte el dinero con Best, que era su alumno. Entonces, esa es una de las injusticias que a veces se dan en investigación. Y de paso, la perrita donde experimentó Banting se llama... Gracias. Sí, maestra, tiene usted toda la razón. Hay injusticias en la ciencia. ¿Y de qué depende eso? Francamente es difícil de precisar. Es que hay algunas personas que están como más cerca al poder, más cerca a la comunicación, o tienen más fortuna, o publican rápidamente las cosas, mientras que el que sabía más se demora un poco en publicar. En eso naturalmente sabemos que hay algunos sesgos. Sin embargo, quiero afirmar una cosa, conociendo más o menos en detalle todo el proceso de selección de los premios Nobel, pues los que han sido premiados, si bien puede que no fueran los mejores de los mejores, indudablemente conociendo la vida son gente supremamente valiosa. Y claro, sesgos hay porque es que la humanidad está llena de sesgos. Por ejemplo, no es posible que China e India, que tienen pues prácticamente casi la tercera parte de la humanidad, no tengan más premios y más reconocimientos. Entonces sí es fácil que haya algunas presiones ahí, pero en general quienes seguimos el proceso de selección y que en algunos aspectos hemos sido consultados, pues vemos que hay una metodología muy clara y es muy rígida, y sin poder afirmar como nada en la ciencia ni en la vida, que en el 100% de los casos todo ha sido, como decimos hoy en día, ultra transparente. Pero en general sí lo son. En general estas elecciones sí son bastante confiables. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario? Vamos a ver, aquí tenemos en Facebook. Tenemos un comentario. Me ha gustado mucho la interesante conferencia del doctor Rodríguez Gama. Mis felicitaciones por toda la información que nos ha dado. Eso lo hace Carmen Cubero. Y de paso felicita a la Academia de Medicina por todo el ciclo de conferencias que ha organizado este año. Han sido muy interesantes y muy bien documentadas. Muchas gracias, Carmen.
¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta para el doctor? Yo quería hacer un comentario. Adelante, Teodoro. Conozco, doctor, que, claro, Madame Curie recibió el premio Nobel de la física y de la química. ¿Hay otro personaje que haya recibido 2 veces el premio Nobel? Es que yo no lo sé. Sí, es Ángel que lo recibió en física. Recibió precisamente, entre otras cosas, por haber descubierto los 51, el orden, la secuencia de los 51 aminoácidos de la insulina, y después porque estudió los ácidos nucleicos. Ángel es otro que ha recibido 2 también. Linus Pauling recibió el de química, pero también el de la paz. Entonces sí ha habido otros personajes que han tenido las 2 premiaciones. En general, lógico, pues es uno y todos tienen algunos parámetros. Por ejemplo, los de literatura en general solamente le dan a una persona. Y en la ciencia, como hay tanta gente y tanta competencia y tanto conocimiento, el máximo es 3 en cada una de las áreas de física, química o de medicina. Muchas gracias. No tengo más preguntas en Facebook. Si alguno quiere hacer otro comentario o alguna otra pregunta. Bueno, si no tenemos más preguntas, pues no me queda más que agradecerle al doctor Álvaro Rodríguez Gama esta interesantísima y enriquecedora conferencia, la de esta noche. Creo que ha superado todas nuestras expectativas. Seguimos adelante, Karen. Este año incorporamos un nuevo miembro, nuevo académico, debido a las restricciones que tenemos generadas por la pandemia de COVID, pues entonces la entrega del título de miembro correspondiente, pues se hizo de manera virtual. Adelante, Karen. El doctor Gadea creo que tiene... La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica brinda un espacio de reconocimiento a la gran labor y aportes a la medicina de profesionales destacados, nombrándolos en categorías preestablecidas de la Academia. El doctor Manuel Gadea Nieto, coordinador del Comité de Admisión de Miembros y vicepresidente de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina, procederá a la entrega del certificado de incorporación al doctor José Guillermo Jiménez Montero. La Academia Nacional de Medicina, por razones estatutarias, tiene un comité de evaluación y aceptación de nuevos miembros. Para que una persona pueda acceder a ser miembro de la Academia, tiene que tener una excelencia académica, tiene que tener una excelencia en la parte asistencial. La Academia Nacional nombra regularmente nombra a sus nuevos miembros a través de la proposición de 2 académicos que tienen que ser académicos de número. Volviendo al aspecto de la excelencia académica, el día de hoy no es la excepción. Tenemos el gusto de tener como nuevo miembro correspondiente de la Academia al doctor José Guillermo Jiménez Montero, quien es médico egresado de la Facultad de Medicina de la UCR, es médico especialista en medicina interna y en endocrinología, también de la UCR, realizó sus estudios de posgrado en el Hospital San Juan de Dios. Posteriormente, el doctor Jiménez realizó un estudio postdoctoral en investigación en endocrinología. Dentro de su labor de trabajo, él ha sido director médico asociado de una compañía farmacéutica. Fungió
como jefe dentro del Departamento de Nutrición, el INCIENSA. Dentro de sus labores docentes se ha destacado como profesor de posgrado en la especialidad de endocrinología y actualmente además es profesor del pregrado en la Escuela de Medicina de la Universidad Lucimet. Fuera de eso, el doctor Jiménez es miembro de diferentes asociaciones y de diferentes sociedades, tanto nacionales como extranjeras, y ha publicado numerosos trabajos, tanto en el aspecto de investigación como en el aspecto clínico. Me es un inmenso honor y me place realmente hacerle entrega del diploma de admisión como miembro correspondiente. Doctor Jiménez, bienvenido a la academia. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y bienvenido al doctor Jiménez a la academia. Yo sé que sus conocimientos va a enriquecer a nuestro grupo. No sé si alguien tiene algún otro comentario al respecto o con relación con la conferencia del doctor Rodríguez Gama. De lo contrario, pues para mí ha sido un gran placer haber compartido con ustedes todo este año como su presidente, y quiero agradecer también la participación de todos en las diferentes actividades de la academia, y sin más, pues quiero darles las buenas noches y desearles feliz Navidad a todos y lo mejor para el 2022. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches.